Bien, buenas noches a todos. En esta oportunidad nos ha tocado exponer sobre el costo de capital promedio ponderado. Somos el grupo 3 del curso de finanzas. Y para poder responder a las preguntas que se nos han solicitado en este caso, utilizaremos la herramienta Terminal Bloomberg brindada por nuestra universidad. En este caso, las opciones que utilizaremos de esta herramienta es el Disney Equity con el WACC, que es el costo de capital promedio ponderado. En este caso vamos a distribuir los valores al primer trimestre del año 2019 y vamos a hacer la recopilación de datos necesarios para el cálculo del WACC. Aquí la herramienta Terminal Bloomberg ya nos brinda el valor del WACC. Sin embargo, por términos más a fondo, vamos a calcularlo de manera manual. Para ello necesitaremos los valores del beta de ese primer trimestre de ese año, el risk-free rate, los valores del short-term debt, del long-term debt, y de la misma forma el valor de preferred equity, que en este caso sería el valor de 0. Y el valor también total que nos brinda ese primer trimestre. En este caso, todos estos valores van a ser recopilados en una tabla, la cual vamos a utilizar como guía. Y como podemos ver, tenemos todos los valores en la función del terminal Bloomberg mencionada. Sin embargo, con esa función nos faltaría un valor, que es el pre-tax cost of debt de ese primer trimestre. Entonces, para ello se necesitará una nueva función, la cual es Disney Corporation. Entramos a esta función y seleccionamos el año referido. De la misma forma, el Yield and Spread Analysis, para poder hallar el valor mencionado. Cambiamos a Maturity y ingresamos el primer trimestre del año mencionado. De esta forma sería el siguiente año. Automáticamente vemos que el valor es el de aquí, el que nos faltaba hallar. Y bueno, lo ingresamos al Excel mencionado, que es 3.26%. Ingresamos la fórmula conocida para hallar el WACC y verificamos si el valor hallado manualmente es idéntico al valor que nos daba el terminal Bloomberg en un inicio. En este caso el valor hallado es idéntico, entonces eso significa que los pasos fueron seguidos correctamente según el tutorial dado. Este valor hallado del WACC de la empresa Disney para su primer trimestre significa que la empresa Disney redistribuirá un valor de costo total de sus ingresos para sus proyectos futuros, por lo cual tendrá un costo de deuda del 9.1% para el primer trimestre del año mencionado, 2019. Bien, de la misma forma, ahora hallaremos para el segundo trimestre, que sería a partir de abril. En este caso, hacemos las mismas funciones, utilizamos las mismas funciones, las ingresamos y obtenemos los siguientes valores requeridos. En esta oportunidad el WACC ha variado y es del 7.3%. Verificamos esto con los valores que necesitamos recopilar en estas tres funciones y observamos que otra vez nos faltaría registrar el valor del pre-tax cost of debt del presente trimestre mencionado. Entonces ingresamos la función ya conocida, discord. Y en este caso, al ser el segundo trimestre, necesitamos registrar al finalizar ese trimestre. Como en la anterior función, registramos la fecha del 03/29/19 para finalizar ese trimestre. En este caso, finalizaríamos con el 06/29/19, obteniendo un valor aproximado del pre-tax cost of debt de este porcentaje. Lo ingresamos ese valor y hallamos el WACC con la fórmula ya conocida.
en este caso ha variado en los porcentajes en 0.1% del valor que nos daba el terminal Bloomberg. Esto se debe a que hemos tomado muchas más cifras significativas de lo que tenía. En este caso, bueno, el terminal ha tomado muchas más cifras o muchos más valores, seguro, que tenía en su base de datos que lo que nosotros poseíamos. Bien, entonces, como podemos observar, al ser menor el WACC para el segundo trimestre, significa que la empresa Disney ya con su primer trimestre ha realizado una inversión para sus proyectos futuros mayor del costo de los financiamientos que le saldrá para sus trimestres posteriores. De esta forma quedan respondidas las dos primeras preguntas del presente caso. Ahora le daré paso a mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Kiara Alejandro Mendoza y hoy les voy a explicar sobre la pregunta 3. Bueno, en la siguiente tabla de datos que nos proporcionó Bloomberg, se halló el WACC, es decir, el costo de capital promedio ponderado de Disney y sus competidores para realizar un análisis comparable a través de estos. En cualquier caso, bueno, se halló que los primeros dos segmentos, que son Parks and Resorts y Studio Entertainment, ellos obtuvieron un WACC entre 6.3, 5.4 y 6.1, a lo cual esto representa que ellos asumen un menor riesgo en comparación a la empresa Disney. Y bueno, en el tercer segmento se encuentra Broadcasting and Media, lo cual aquí destaca la empresa Netflix, porque obtuvo un WACC de 12.1%, lo cual esto supera porcentajes a la empresa Disney. Esto significa de que la empresa Netflix asume un riesgo mayor, sus accionistas asumen un riesgo mayor en comparación al de Disney. Y por último tenemos el segmento de Consumer Products, lo cual destaca un poco nomás la empresa Ulta, con un 8% que es mayor en un 0.1% a la empresa Disney, que es del 7.9%, lo cual la empresa Disney en este caso asumiría un riesgo menor en comparación a las demás empresas. Gracias. Le doy el pase a mi siguiente compañero. Buenas noches, y voy a explicar la pregunta número. En primer lugar, vamos a analizar la sensibilidad del WACC y vamos a ver cómo este varía en las distintas situaciones que nos plantea el caso, ¿no? Para ver cómo influye cada uno de los valores que nos proponen y cuál es su efecto en el WACC. En el primer caso podemos observar que hay un aumento en la tarifa FED de 200 puntos básicos, lo cual equivale a un 2%. Lo que hace esto es elevar los costos de endeudamiento de cada emisor de deuda, como nos dice en la instrucción, como nos indica en la instrucción. Ahora, nosotros tenemos que tener claro, y en este caso se da con la tasa de fondos federales. Entonces, al aumentar un 2% las tasas libres de riesgo, las risk-free rates, los costos de las empresas van a ser, pues, o sea, van a tener un mayor riesgo de endeudamiento porque la tasa va a haber aumentado, ¿no? Entonces, esto va a indicar que los intereses utilizados en el WACC van a ser mayores y por ello el WACC va a tener un aumento. Como podemos ver en este caso, con este aumento del risk-free rate de 2%, nos va a dar un WACC de 8.2, lo que es un aumento de 0,3 puntos porcentuales. En el segundo caso, que es el caso del cambio de la calificación de crédito, nos piden hacer una rebaja en la calificación crediticia de Disney y ver cuál es el costo o sea, cuál es el WACC ajustado con este cambio. Como podemos ver, bueno, la calificación crediticia sabemos que determina la probabilidad de que el pago se realice en los tiempos y en las condiciones acordadas. Eso es lo que determina este componente. Ahora, si hay un aumento de este valor, lo que plantea es un mayor riesgo a no pagar las deudas.
y con ello se puede observar que el WACC muestra un aumento de 0.3 puntos porcentuales también. Pasa de 7,9 a 8,2%, perdón. Esto significa que por cada dólar en fondos adicionales que solicite Disney, ellos van a tener que pagar 0,082 centavos por cada dólar. Es lo que indica la tasa, ¿no? En el caso de la deuda por adquisición, nos plantean un escenario en el cual Disney compra los activos de Fox por 71,3 billones de dólares. Y nos indican que esta va a ser en una deuda a largo plazo. Como vemos, el valor cambia, pasa a ser 107.611 millones en el long term debt, en la estructura de capital de la deuda de largo plazo. Y con ello vamos a ver que el WACC va a disminuir. Va a pasar a ser, en vez de 7.9, va a ser 6,7%. Esto se debe a que el costo del equity es mayor que el costo de la deuda normalmente. Y este es justamente el caso de Disney. Como hemos investigado esto, al aumentar el equity, el WACC aumenta también. Y de esta manera, bueno, podemos inferir que si el costo de la deuda es menor, el WACC también debería bajar, ¿no? Y lo cual es así, pues se baja 1,2 puntos porcentuales. Y finalmente, en el caso de, perdón, en cuarto lugar, tenemos el escenario de la recesión en el mercado de patrimonio de Estados Unidos. Aquí nos indican que hay una expectativa de que los valores de mercado solo crezcan 2 puntos por ciento, ¿no? Porque sería un periodo de recesión. Sabemos de la teoría que cuando hay una bajada de precios permanente, prolongada, determina un periodo de recesión en los mercados. Si acá asumimos un retorno esperado de mercado de solo el 2%, cuando normalmente en el caso es un 9,6%, es decir, una reducción del 7,6%, el WACC baja también enormemente, pues este pasa de ser 7,9% a 2%, mostrando una de las mayores bajas en todos los casos que se nos han presentado. Esto ocurre principalmente por dos cosas. Primero, que la estructura de capital de Disney en mayor parte está en el equity, por un lado. Y por otro lado, este cambio no tiene un impacto directo, en realidad, en el costo de la deuda, sino es considerado en el costo del patrimonio. Y al ser la mayor parte de la estructura, como mencioné anteriormente, tiene un impacto bastante considerable en el WACC, que como hemos visto se va a situar en un 2%. Lo cual, bueno, del casi 8% que era el 2%, es una reducción casi del 75%, lo cual es muchísimo. Y por último, en el caso de la tasa fiscal y positiva aumentada, podemos observar que en el caso nos plantean que debemos aumentarla de 21,8% a 30%. Y bueno, en realidad en este caso el WACC no aumenta, no tiene una variación considerable. El WACC de 7,9 pasa a ser 7,89, que es en realidad una variación porcentual muy baja, ¿no? El 0,01%. Entonces, este aumento de esta tasa va a disminuir la deuda y del equity, e igual el beta. Entonces, al ocurrir esto, va a haber un menor riesgo y se le va a pagar menor cantidad de dólares a los inversionistas por cada dólar invertido. Pero la cantidad, como se ha indicado, la variación es muy ínfima. Y de esa manera es que influye cada uno de los términos que hemos revisado en el WACC, ¿no? Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.